Bueno, muchísimas gracias. Las 8 de la mañana con 14 minutos, 8:14. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, aquí nos hace favor de acompañarnos. Además, que colabora, contribuye de manera muy importante en este espacio informativo, nuestra querida abogada, activista, defensora de los derechos humanos, mi querida Maricruz Ocampo, que agradezco infinitamente que nos haga favor de estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Maricruz? Buenos días. Pues muy contenta de estar aquí. La realidad es que disfruto mucho venir. Pero sí les quiero decir, y les te voy a compartir. Sí. Hace ratito, subiendo el puente para venir para acá, una persona que yo creo que tenía muchísima prisa, pues empezó a tocarnos el claxon, ¿no? Y cuando finalmente pasa, ¿sabes qué hace? Se orilla y trata de pegarle a mi coche. Y vengo pensando, bueno, a ver, ¿cuál es la lógica de este señor que tiene tanta prisa? Que si me hubiera pegado ahí estaríamos ahorita con los agentes de seguros y no habría llegado a ningún lado. ¿Cuál es la necesidad de agredirnos de esa manera? Yo es lo que quisiera comprender. Esto todavía nos faltan meses. De verdad que nos faltan meses. Sí. El hecho que algunas personas se hayan ido a su casa. Cuando dices eso le hago así. Ay. Sí, bueno, todos estamos en el mismo barco, ¿no? Subámonos a él y rememos en la misma dirección. Si eres una persona muy importante, a lo mejor es un médico que tiene que ir a atender, ¿no? Alguna emergencia. Puede ser. O el periodista, ¿no?, que tiene que ir a dar la nota. O la nota, o a propósito, hay un accidente espantoso ahorita en Paseo de la República. Están no me digas. Están los bomberos y eso ahí, ¿no? Entonces tengan cuidado. ¿Cómo vas a ganar tiempo y cómo vas a llegar realmente a cumplir con lo que es tan importante, cometiendo ese tipo de atropellos con las personas, ¿no? Lo que pasa es que no sé si tú estés de acuerdo con nosotros, pero de repente hay un estrés impresionante, porque sales a la vialidad que salgas, a la hora que salgas, del lugar que vayas, al donde quieras llegar, y te haces 40 minutos. Totalmente de acuerdo, pero que tú le avientes el carro a alguien con un arma mortal, porque entendamos que eso es lo que son los vehículos mal manejados, puedes causar mucho más daño a ti mismo incluso. O sea, no estoy diciendo piensa en los demás, sé un poquito más egoísta, piensa en lo que iba a pasar. Si le pegas a mi coche, estaríamos de verdad, te habría costado, estaríamos ahí, nuestros carros en el corralón, etcétera, ¿no? Entonces, hagamos un poquito de conciencia, y si no vamos a pensar en otras personas, bueno, por lo menos pensemos en nosotros mismos y en lo que podemos causarnos. Pero sí creo que tenemos obligación de pensar en los demás cuando ocurre una situación como esas, evitarla también, pero no sé si te has fijado, alguien, un golpecito leve, chiquito, de repente, y nos paramos, y paramos a toda la ciudad. Que se espere, ¿no? Porque le dio un rayoncito a mi coche que vale 20 pesos, y yo quiero que llegue el seguro, en lo que llega el seguro, y nos atienden, echamos 2 horas paralizando. Yo creo que esos asuntos los deberíamos resolver de otra manera, pero también, salvo tu mejor opinión, yo no veo agentes de movilidad, ni de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ni de Tránsito, porque nos preguntamos mucho, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué vamos a vuelta de rueda? Pues debe haber un tráiler atravesado, ¿no? Pues no hay nada. Mira, yo creo que esto está siendo más doloroso de lo que esperábamos, pero yo sí pediría paciencia, pediría que nos controlemos y sobre todo que actuemos con mesura. Podemos hacer algo que es muy complicado para todo el mundo, muchísimo más grave, porque no tenemos autocontrol. Y creo que hay que ejercerlo. Sí, sin duda alguna. Bueno, temas varios que yo quisiera también agregar, que quisiera comentar contigo el día de hoy. El comentario que me hacías, además de a propósito del Día de las Madres, que la colaboración pasada también hiciste algunas anotaciones importantes. Leía con muchos datos importantes, significativos de lo que es la condición de las mujeres, de las madres trabajadoras, de las madres de familia, en la economía, en la sociedad, en el desarrollo de nuestro país, mi querida Maricruz Ocampo. Creo que, miren, como yo les propuse este mes, iban a decir otra vez que parezco Costco en Navidad, ¿no? Desde agosto con mi árbol, faltan 15 días casi para el 10 de mayo, pero creo que tenemos que empezar a conmemorar esta fecha de otra forma. No con esta idea solamente de llego, te doy un regalito y ese regalito me da crédito para maltratarte 364 días del año. ¿No? O no reconozco todo el labor y el trabajo que hacen en estas dobles y triples jornadas la gran mayoría de las madres mexicanas. Pero también tenemos que entender cómo somos, qué es lo que pasa en nuestro país, cuántas mujeres de México son madres. A mí me genera siempre mucho ruido pensar que en el censo se considera y se hace la pregunta, ¿eres madre o no? Desde los 15 años. ¿No? Sí, es tremendo. Entonces, eso habla de nuestro país. Que seamos un país
que estemos con los peores números de la OCDE, ¿no? De la Organización para la cooperación económica, con el país de esa organización que tiene el mayor número de madres adolescentes, ¿no? Tenemos también una cantidad, miles de niñas menores de 15 años que son madres cada año. Y ahí estamos hablando ya de situaciones incluso de abuso sexual. Y hablabas de 64.5 millones de mujeres en este país. 64.5 millones y de las cuales 35 millones son madres. Sí, ¿no? Entonces, eso te dice pues también mucho de quiénes somos. La otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es cómo hemos reducido el número de hijos e hijas. Y eso también es muy interesante, es muy importante, ¿no? El promedio de las mujeres mexicanas tiene entre 1.98 y 2.2 hijos e hijas, ¿no? Lo cual es muy bueno. Entonces se ha reducido, entonces, la población y también la responsabilidad, ¿no? De mamás como las nuestras que tuvieron 5, 6, 7 hijos, ¿no? Hace unos años, a esto pues nos habla de eso. Pero sobre todo me llama la atención que solo el 41% de las mujeres casadas participan en la actividad económica. Y habría que ver por qué. Es porque deciden el otro 60 y algo por ciento no trabajar, o porque no pueden, o porque no hay las condiciones. Sí, claro. ¿No? Sí, no pueden. No, claro. Y yo pensaba, ayer estuve dando unas pláticas y en una comunidad aquí en Querétaro, y me decían, los niños salen de la escuela entre las 12 y la 1 de la tarde, van a la escuela muy poquito tiempo. Entonces, no hay programas para que esos niños que salen de la escuela puedan quedarse y sus mamás puedan trabajar, porque incluso hay escuelas que insisten en que los niños ya no se pueden ir caminando solos a sus casas, independientemente de si viven al lado, y la mamá o el papá tienen que ir a recogerlos, y normalmente esa responsabilidad recae en la mamá. Entonces, ¿cómo va a poder realmente trabajar fuera de casa? Y veía sobre este mismo dato, porque me llamó la atención, el 41% de las madres participan en alguna actividad económica, 31.5 de ellas trabajan en el sector informal, 38.6 en las empresas o negocios, 16.1 en instituciones públicas o privadas, pero el siguiente dato que me llamó también la atención es que solo el 3% son empleadoras. Así es, entonces también te habla de cuántas mujeres realmente son dueñas de sus propias empresas, ¿no? Entonces, estos son datos del INEGI, ¿no? A mí ese dato también me sorprendió mucho, porque además cuando ves 31.5% en la economía informal, quiere decir que la formalidad no se adecúa, vamos a decirlo así, a las necesidades de las mujeres, ¿no? Entonces, aquí hemos recurrido muchas veces a vender cosas, ¿no? A cocinar dentro de nuestras casas e incluso a limpiar las casas de otras mujeres. A realizar actividades que formalmente pues no tienen alguna repercusión. Eso no tiene seguro social, ¿no? Eso no les genera una pensión, etcétera. Así es. Entonces, la situación de las mujeres es interesante. Lo otro que me llamó también mucho la atención es que más mujeres que son madres, que no están casadas, que les llamamos madres solteras, ese grupo participa más en la economía que las mujeres casadas. Entonces también te habla de la necesidad. Claro. Y regresamos al pago de pensiones alimenticias y todas estas cosas, ¿no? Que ya lo hemos trabajado antes. Y el tema también de las madres que tienen a sus hijos con ellas en los centros penitenciarios, ¿no? Sí, con lo que terminas justamente ese mismo comentario que me pareció tremendo, Maricruz. Así es, o sea, pensar que muchas mujeres, madres, muchos niños y niñas crecen los primeros 6 años de sus vidas encarcelados junto a sus madres. Junto a sus pequeños hijos, y los tienen que ver crecer ahí en el centro. Sí, ¿no? Y además esos niños cuando empiezan su vida fuera del centro penitenciario, alejadas de sus madres, pasan por una situación increíblemente traumática. Entonces, esto pues nos refleja, yo lo que digo es, los números hablan, escuchémoslos, ¿no? Porque si tú piensas, por ejemplo, que tenemos más de 7,000 niñas menores de 15 años siendo madres en este país, ¿no? Y a mí se me hace que es una cifra baja. A partir de los 15 años. Sí, pero tenemos madres desde los 10 años, desde los 12 años, ¿no? Es una forma diferente de conmemorar, dices tú, el 10 de mayo. Yo creo que entendamos que lo que hace el hecho de que las mujeres tengamos esta enorme responsabilidad, que además también nos es
asignada por la sociedad, que elegimos muchas veces, porque muchas de nosotras elegimos ser madre. También muchas, y había un número ahí que me llamó la atención, 64% dice que tuvo más hijos de los que realmente habría querido. Sí, eso me impresionó también a mí. No querían, pero los tuvieron. Sí, algunas porque quedan embarazadas muy jóvenes, otras no, porque no tienen acceso a métodos anticonceptivos confiables, otras porque los médicos se niegan, y eso es algo que todavía ocurre, a proporcionarles métodos anticonceptivos o operarlas si no tienen el consentimiento del marido, o porque las consideran muy jóvenes. Fíjate nada más. Sí. Entonces, la decisión de ser madre en México en muchas ocasiones no la tengo yo, sino la tienen otras personas sobre mí. Bueno, el tiempo se va terminando, son las 8:25, pero yo quiero preguntarte tu opinión. Se conoció esta semana de una recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos a propósito de una situación que ocurrió el año pasado, el 5 de febrero, y que las recomendaciones pues dirigidas a la Secretaría de Gobierno y también a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Qué lectura le das desde tu perspectiva, siendo además activista y defensora de los derechos humanos, a esta situación? Y luego también el anuncio que hiciera la secretaria Murguía de aceptar esta recomendación. Hoy también Giovanni Elías Pérez, el secretario de Seguridad Ciudadana, dice también la vamos a revisar, la vamos a aceptar de entrada. ¿Qué significa y qué lectura le tenemos que dar a esta situación, Maricruz Ocampo? Bueno, primero que nada celebro tanto que la Defensoría de Derechos Humanos haya iniciado una investigación, una queja, ¿no?, en este caso, y que se haya llevado a término, y también celebro que tanto Secretaría de Gobierno como Secretaría de Seguridad Ciudadana la hayan aceptado. ¿Por qué? Porque el uso de la fuerza por los entes del Estado es algo que se tiene que regular y que se tiene que vigilar. Tenemos la obligación, porque además son quienes tienen el privilegio de la violencia, de hacerlo con muchísima responsabilidad. Sí. Y además el uso de la fuerza frente a la manifestación legítima, que también tenemos ese derecho humano. Como quiera que haya sido. Exacto. De donde quiera que hayan venido. Como haya sido, ¿no? También es algo que se tiene que tener. La expresión, la libertad de expresión y la libertad de quejarnos de lo que están haciendo nuestras autoridades es algo que nunca debemos perder, porque eso es lo que ocurre en los gobiernos autoritarios. Te quitan ese derecho, ¿no? Y te lo quitan precisamente con el uso de la fuerza. Entonces, qué bueno que lo van a hacer. Yo celebro realmente que se haga esto. La capacitación a nuestros policías, mujeres y hombres, debe ser siempre constante, exhaustiva y llevada hasta el punto en el que ellos entiendan que el uso de la fuerza no quiere decir que no puedan hacer nada, sino que lo tienen que hacer de la mejor manera. Siguiendo una serie de protocolos y respetando los derechos humanos. Totalmente. Pero ahora, para no caer, y perdón, y lo digo con todo respeto, en otros años, no sé si a ti te tocó en algún momento cuando se cerraba Avenida Constituyentes, un señor llegaba, se plantaba con un guacal de jitomates, se ponía ahí, cerraba Avenida Constituyentes y decía, señores, me voy a manifestar y me voy a protestar. Yo creo que también como ciudadanos y ciudadanas tenemos que ser responsables en lo que hacemos y cómo afectamos a nuestros compañeros, ¿no?, ciudadanos y ciudadanas, lo que estábamos diciendo del tráfico. Sí, claro. O sea, si yo te aviento el coche y chocamos, pues vamos a generar un embotellamiento espeluznante, ¿no? Lo mismo ahí. Lo que yo estoy exigiendo realmente, ya agoté todas las instancias y este es el último recurso que tengo, porque si no lo he hecho, si no he agotado todo, ¿no?, y realmente puedo demostrar que no me han escuchado, entonces manifiéstate. Claro. Pero no inicies manifestándote cuando no te has acercado con las autoridades, cuando no te has acercado con los activistas que te pueden acompañar y que te pueden guiar. ¿No? Tiene que haber un gobierno que entienda, que escuche, que resuelva, y un ciudadano también que confíe en esas totalmente, ¿no? Y además, pues eso es lo que nos ha pasado, que muchas veces, pues sí nos dan a tole con el dedo, ¿no? Y no resuelven nada, pero nos dicen, sacan la foto de que ya nos recibieron. Así es. Así que sí, es de uno y del otro lado salvo tu mejor opinión. ¿Dónde te leemos, dónde te vemos, dónde te seguimos? Maricruz Ocampo, activista, abogada y defensora de los derechos humanos. Pues aquí contigo cada 15 días. ¿No? Todos los martes, 2 veces al mes, en el Universal Querétaro mañana, todos los miércoles, y en TV UAC los lunes en la tarde. Gracias, Maricruz Ocampo, que tengas buen día. Muchas gracias. Que tengas buen día, y otro día hablamos de los grupos también que tienen posibilidad de participar electoralmente, a ver si para la próxima hablamos de ese tema, si no tienes inconveniente, ¿va? No tengo ningún inconveniente. Gracias, Maricruz Ocampo, son las 8:28 de la mañana, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más opinión, siempre la más importante. Volvemos, con calma.